Aunque pasé gran parte de mi juventud tironeando violentamente para liberarme del cordón umbilical, los lazos que me atan a mi infancia siguen siendo muy fuertes, y a medida que pasa el tiempo pienso en ellos con renovada ternura. Nací un 4 de octubre, y como era el cumpleaños de Marcelo de Alvear, entonces presidente de la República, esa feliz coincidencia agrandaba la importancia que tiene para un niño dichoso el día de su santo. Aquella mañana no me despertaban para ir a la escuela, y poco antes de mediodía llegaba mi ama desde su casita con una huerta que tenía en Lomas de Zamora, cargada de pollos y huevos frescos. Era el único soplo de campo que llegaba a nuestra casa totalmente ciudadana. Éramos 3 hermanas mujeres. Yo era la del medio, en cierto sentido la mejor colocada. Laura, mi hermana mayor, era uno de esos seres extraordinarios que pasan por el mundo pero no se quedan mucho tiempo en él. Era la más bonita de las 3, la más fina, la más inteligente. Yo solo la ganaba en vocación y en perseverancia. Como muchos seres demasiado dotados, Laura se destacaba en todo y no ahondaba lo suficiente en nada. Nunca tuvo el menor acento en ningún idioma. Su evidente superioridad le restaba migas y me llenaba de dicha y de orgullo. Nunca he sido envidiosa, quizá por soberbia, quizá por ensimismamiento, o acaso porque miro con alguna distracción las vidas ajenas. Pero, respecto a Laura, no podía envidiarla, porque era mi otro yo, algo así como lo mejor de mí misma. Los 2 años y medio que me llevaba me permitían anticipar mis éxitos gozando con los suyos. La verdad, creo que a nadie he querido más en el mundo que a mi hermana mayor. Mi hermana menor tenía 2 años y 2 meses menos que yo. También la quería mucho, pero no con ese fervor, sino con un afecto tranquilo y seguro. A menudo me he propuesto escribir sobre el amor fraternal, el más desinteresado de los amores. De los padres se espera protección en la infancia, de los hijos se espera protección en la vejez, de ambos se exige gratitud, regalos, herencias. De los amigos se exige distracción y se miente un poco. En amor se exige todo y se miente mucho. Entre hermanos hay una complicidad sutil e inalienable. No se miente. Se juzga a los padres, se conocen los mismos secretos de familia, se comparten los mismos orgullos, las mismas vergüenzas. Si me quedé tan pronto sin hermanas, supongo que fue como castigo por haber tenido un hijo único. Jugábamos a los exploradores y a los fantasmas. Algo de esto narré en unas líneas de los burgueses. Le gustaba el miedo, como después nos gustó a mis hermanos y a mí cuando éramos chicos. Había que romper las barreras de la sólida puerta bien atrancada, de las luces encendidas, de todo lo acolchado y lo seguro para penetrar de alguna manera en el territorio vedado del miedo. Afortunadamente, alguna niñera simple de espíritu nos había iniciado en él. Nos habló del diablo, del hombre de la bolsa, y una noche cuando mamá se enteró la despidió porque había oído algo sobre las teorías modernas de educación. Pero ya era tarde. De pie frente a mí una noche después, su cara se dibujó perfectamente en la puerta inferior de mi mesa de noche. Por eso, en los actuar juiciosamente con los juguetes que se compran en las jugueterías, íbamos valientes al encuentro de los fantasmas. Siempre alguno de nosotros irrumpía bruscamente de alguna alacena donde se había escondido y agitaba una sábana blanca. Otro maullaba bajo una mesa, otro subía pesadamente una escalera a oscuras. Gabanes, galeras, bastones, demasiado grandes para niños, parecían recorrer solos la penumbra de la biblioteca, y una mano atrevida hacía chirriar los goznes de la puerta de la sala, que solo se abría cuando venían visitas. Perseguíamos el miedo con tanto ahínco como después, llegados a la edad adulta, comenzamos a perseguir la seguridad. Yo adoraba a mi madre y era su preferida. A mi padre lo veíamos apenas. Se iba temprano al hospital, almorzábamos y comíamos a diferentes horas que ellos. Lo veíamos subir a su consultorio, bajar para salir a hacer sus visitas de médico o ir a dictar sus cursos universitarios. No parecía reparar en nosotras. Esto cambió cuando crecimos y nuestras mentalidades empezaron a interesarle. Mis padres se casaron tarde. Mi madre tenía 30 años pasados, mi padre 36.
Por lo tanto, no los vi debatirse con los problemas de la juventud. De ambos lados los abuelos habían perdido su fortuna y vivíamos bien pero sin lujo, de una renta de mi madre y del trabajo de mi padre. Nos medíamos en nuestros gastos, pero no hablábamos de dinero ni nos interesaba. Éramos demasiado felices, los 5 juntos, para ambicionar bienes materiales. De mañana íbamos al colegio Onésimo Leguizamón y a la tarde seguíamos serios estudios en francés en el curso de Madame Pertuis, la profesora más inteligente que nadie pueda imaginar. Ella agudizó mi tendencia al humanismo, ya tan a gusto en casa de mis padres. El amor por la cultura llevaba a mi padre a gastar cuanto podía en cuadros. Por eso, al morir, nos dejó una colección que vendimos a precios muy altos y constituyó toda mi fortuna. Si la hubiéramos conservado, valdría muchos cientos de miles de dólares. Tenía 4 Corot, 3 Boudin, 2 Vlaminck, d'Aubigny, Auton-Fries, Forain, impresionistas franceses, primitivos. Los conseguía por su ojo extraordinario para detectar las obras de arte y los compraba por sumas módicas, aunque la verdad nunca supe cuánto pagó ninguno de ellos. Esa buena costa materiales, sino lo que encierran de creación, agravó en mí una modalidad poco corriente en las mujeres. Durante muchos años no supe mirar a mi alrededor. Era para mí un martirio entrar a una tienda, tener que elegir un vestido o comprar un par de zapatos. Laura lo hacía por mí. Criada entre objetos de arte, frecuentando gente refinada y de buen gusto, yo carecía sin embargo de esas cualidades. Solo sabía discernir lo indiscutiblemente vulgar, pero no me interesaba por los objetos. Podía haber pasado 3 horas en una casa sin haber observado el color de las paredes o de los muebles, la calidad de los platos o de los cubiertos. Hoy pienso con nostalgia en esa mujer joven que vivía como sonámbula su sueño de ser una gran escritora, y miro con cierto desdén a la mujer madura que soy y estudia detenidamente el color de una alfombra o el tono exacto para pintar una moldura. Pero Silvina Bullrich no es esta, es la otra, la que vivía hundida en su obsesión creadora, la que ya en esa infancia dichosa que he narrado se ausentaba y era una pésima alumna cuando se trataba de estudiar algo que no fuera literatura. Contaba yo 12 años cuando nos mudamos de la calle Arenales a la calle Galileo, donde mi padre había hecho edificar una casa. Nuestra situación pecuniaria había mejorado, teníamos varios sirvientes y fue la época más próspera que conocí en mi vida. Sin embargo, ya no era tan dichosa. La adolescencia y sus inevitables crisis comenzaban a torturarme. Leía el día entero, todos los libros que me daba la gana, pues nuestros padres nunca nos prohibieron ninguna lectura. Confiaban en nuestro criterio y eso nos dio tal sentido de responsabilidad que abandonábamos sin ninguna presión los libros que nos chocaban. Aún recuerdo haber dejado por la mitad La Garçonne, de Paul et Victor Marguerite. La biblioteca del escritorio de papá estaba abierta y devorábamos día a día los autores franceses y los rusos que eran los que abundaban. Tolstoy y Dostoyevsky eran los preferidos. Esta infancia, que como yo dije en una de mis malas poesías de adolescencia, era un cuento de hadas, se completaba con la casa de mi abuela. Era un caserón de los que se llamaban entonces Petit Hotel en la calle Rodríguez Peña. Nosotras 3 habíamos nacido en la casa de enfrente, donde vivía la tía abuela con quien vivió mi madre después de quedar huérfana. Mi abuela, a quien llamábamos, nunca supe por qué, Cocó, vivía con una hija soltera, María Elena, siempre sonriente y afable. Los domingos almorzábamos allí con mis primos. Esto lo conté hace 23 años, al morir mi abuela, en unas poesías aceptables, pero demasiado largas para ser citadas por entero. Diré alguna estrofa. Frágiles bailarinas tomadas de la mano y prolijos festones de sutil lencería recortaban las mágicas tijeras de mi tía, que así nos alejaba del fatal pasamanos. Hoy recuerdo ese mundo en jirones de sueño, las brumas luminosas que atraviesan los chicos, paisajes diminutos presos en abanicos y el secreto inviolable de un pesado vargueño. Hoy que persigo en vano voces de adolescencia por aquellos peldaños de madera crujiente, encuentro en los confines de mi andar imprudente la brecha del pasado bajo musgos de ausencia. Cuando escribí este poema en 1943, no sabía hasta qué punto y con qué celeridad
iba a ahondarse esa brecha e iban a multiplicarse esas ausencias. Mi abuela, hasta los 80 años, tocó el piano 6 o 7 horas diarias. Mi padre pintaba en sus ratos de ocio. Tenía una admirable pinacoteca, como ya lo he dicho. Laura dibujaba. Que yo escribiera era por lo tanto natural, y que a todos a mi alrededor les pareciera que ser escritor o artista era una tarea digna, me engañó respecto al ambiente en que vivía. Pues si bien nací y crecí en Buenos Aires, contra mis tercos adversarios que inventan que me crié en París, ese Buenos Aires nuestro era una isla, donde llegaban atenuados los estruendos de afuera. Así, antes de cumplir yo 15 años, llegó la revolución del 6 de septiembre de 1930, que fuimos a presenciar los 5 juntos desde la voiturette personal de papá. Así la crisis del mismo año, que no repercutió con fuerza en nuestra casa, porque ya lo he dicho, los problemas de dinero nos parecían secundarios, y como no teníamos ni campos ni industrias, y los enfermos seguían viniendo al consultorio, no recuerdo haberla sufrido. Hasta aquí la felicidad, los primeros encontronazos, las primeras urgencias sexuales, las primeras lágrimas por un amor desdichado, los primeros cuchicheos entre nosotras por algunas escenas entre nuestros padres. Hasta aquí, lo repito, lo que puede llamarse la felicidad. Cuando Laura se casó, yo tenía 17 años y su partida a Europa por un año fue mi primer gran desgarramiento. Poco después, nosotros también nos fuimos a Europa, más bien dicho a París. Era un invierno glacial, pero yo no me cansaba de recorrer las calles, arrastrando a Marta conmigo y a veces acompañadas por Gloria Alcorta. Hurgábamos en las cajas de los vendedores de libros. Hice adquisiciones sorprendentes para mi edad. Pasábamos largas horas en los museos, corríamos de teatro en teatro, comíamos castañas calientes y no volvíamos al hotel sino muy tarde para vestirnos, volver a salir y al fin caer rendidas. Nuestros padres no interferían en nuestro fervor y nunca les agradeceré bastante la libertad que nos dieron. Y empleamos casi siempre muy bien. Los actos reprobables o prohibidos que he cometido en la vida siempre fueron la reacción ante el intento de tenerme a rienda corta. Por eso creo en la libertad como único símbolo de la dignidad humana. Por supuesto, todavía éramos felices. Después me casé y al cabo de una luna de miel apasionada empecé a conocer el tedio, las horas largas, el vacío, la falta de sentido de la vida. No sé si las demás mujeres eran como yo, pero nunca me parecí menos a mí misma que mientras esperaba a mi hijo. Me olvidé de consignar, pero es el caso de recordarlo, que a los 18 años le pedí a mi padre que me dejara trabajar. Él me dijo que no era necesario. Yo insistí. Nunca pude soportar ser mantenida. Lo primero que necesito para sentirme afirmada sobre la tierra es ganarme mi vida. Mi padre lo comprendió y me nombró su secretaria. Naturalmente, después de casada, abandoné ese empleo ficticio y me encontré perdida en un departamento, en vez de la casa amplia de 4 pisos y jardín de la calle Galileo, muy sola, frente a un marido tan desorientado como yo. Sin entrar a juzgarlo ni ahondar en nuestros malentendidos que terminaron con el divorcio, diré que era un hombre fantasioso que no creía en la lenta y oscura labor cotidiana, sino en los negocios rápidos y brillantes, justamente el mundo contrario al nuestro, el más apartado de mi modalidad, donde la lucha vale más que el triunfo, el prestigio mucho más que el dinero. Por otra parte, nunca pude penetrar en ese mundo ni entenderme con quienes creen en esos valores. No me importa que sus piruetas salgan bien o mal, simplemente son vidas que no me interesan. Mi escala de valores es otra y en ese terreno soy muy intransigente. Pero vuelvo a describir la extraña personalidad que nació en mí durante mi embarazo. Perdí vitalidad, dormía 10 o 12 horas diarias, apenas podía leer, no lograba escribir una línea, no podía soportar ni el café ni el cigarrillo. A los 10 minutos de nacer mi hijo, prendí un cigarrillo y pedí un café. Apenas mi hijo hubo nacido, sentí saciada esa ansiedad por procrear, que se llama instinto maternal, y decidí que nunca más tendría otro hijo. Había cumplido ese mismo día 22 años. Me sentía mayor de edad en todos los terrenos. En Bodas de Cristal, 10 años después, describí este desamparo interior de la niña bien, lanzada de un empujón a las tareas de ama de casa, sin la menor preparación. La verdad es que yo ya era lo único que he sido siempre, soy y seré, una escritora.
Nací para la vida intelectual y casi todo lo demás me ha sido vedado. Mi madre quiso hacerme jugar al golf cuando se inició la cancha del Jockey Club de San Isidro. Me compraron una bolsa de palos, me pagaron un profesor y a la tercera lección huí despavorida. Intentaron hacerme jugar al bridge, también hacerme jugar al tenis. Fueron otros tantos desastres. Sabía nadar y aguantaba mucho, pero lo hacía en un estilo pésimo. Nunca pude bailar sin tropezar con el pie de mi compañero tercamente instalado bajo el mío. Andaba bien a caballo, pero como no tenía campo era una habilidad totalmente inútil. Intenté jugar polo, pero no lo aguanté, destrozada por las jaquecas. Era escritora. Inútil luchar contra el destino, puesto que no me resultó nunca posible hacer ninguna otra cosa. Al llegar a 1942, mi vida fue violentamente devorada por las luces y por las sombras. De un lado, acababa de conocer infinidad de personas extraordinarias que marcaron mi destino. Buenos Aires era entonces, gracias a la Guerra de España y luego a la Gran Guerra, el meridiano de la cultura. María de Maeztu, Margarita Sarfati, Ortega y Gasset, y sobre todo mi gran amigo Ricardo Baeza, que vivía frente a casa, me permitían vivir en una continua embriaguez intelectual. Entre los argentinos, Borges y José Bianco influyeron mucho en mi segunda formación literaria. Pero, al lado de esa fiesta de las letras, se desataba mi tragedia personal. Me referiré al pasar a los apremios pecuniarios que me acosaron entonces. Pasé dificultades muy serias y afronté, sin embargo, la educación de mi hijo. Colegio pago, inglés, francés, profesor de box, de gimnasia, los mejores médicos en las mejores clínicas, buena ropa, bicicletas y dentro de mí un miedo continuo, una especie de asombro de haber aprendido a sobrevivir y a ganarme la vida. Mi padre murió repentinamente de un infarto de miocardio y la casa paterna, donde íbamos a comer y almorzar diariamente, se deshizo. Esto ocurrió en octubre del 43. En abril del 42 había muerto mi abuela. En enero del 44, mi marido y yo dejamos de dirigirnos la palabra y convivimos juntos durante 1 año y medio porque él estaba pasando serias dificultades materiales. En julio del 44, casi sin que yo supiera que estaba tan grave, mi hermana Laura, la luz de mis ojos, mi última sensación de tener algo y alguien en quien apoyarme, murió en mis brazos. Me oprimió la mano y me dijo adiós. Yo estaba acostada a su lado en la cama ancha, con la ilusión quizá de que nos enterraran juntas. Le cerré los ojos y aullé como un animal herido durante 15 días y 15 noches. No quise ver a nadie, no recibí absurdas visitas de pésame, toda yo era una llaga viva. La herencia de mi padre, chica pero que supe administrar, me permitió vivir con decoro y comencé a viajar. Del 46 al 47 recorrí toda Europa. A la vuelta me sentí cansada, comencé a toser, transpiraba, me quedaba dormida a las 6 de la tarde y me despertaba poco después bañada en sudor. Estaba tuberculosa. Me prohibieron trabajar. No me dieron licencia y quedé sin mi cátedra de literatura francesa. Vendí algunos de los cuadros que había conservado de mi padre. Bandeja de plata, joyas. Tuve que poner momentáneamente a mi hijo pupilo, pues me prohibieron tenerlo cerca de mí. Un médico catalán llamado Sallé tuvo el acierto de probar conmigo una nueva droga que es la streptomicina. Me curó en 6 meses. No quiso cobrarme ni un centavo por su atención. Creo que me enfermé de dolor, de soledad, de desorientación. La vida me había arrancado de una especie de incubadora para lanzarme en medio de toda clase de huracanes, sin descontar los pasionales. Cuando nos levantábamos llorando de la mesa, porque no lográbamos ponernos de acuerdo sobre una poesía de Mallarmé o sobre la decadencia de la novela francesa ante el empuje de la americana, nadie recordó decirme que la vida no era eso, que afuera comenzaba la lucha, que existía el dinero y era difícil ganarlo, y sobre todo que existía la muerte. Viajé mucho, escribí mucho, tuve éxitos. Ya en el 43 había obtenido el premio municipal, cosa poco frecuente a los 27 años. Luego ocurrieron las catástrofes que narré, a tal punto que un día Ortega Ankerman me dijo estupefacto: usted ha tenido su propia guerra, su campo de concentración privado. Corría el año 1945. Cuando me mejoré volví a viajar y para salvar mi capital y ganar mejor mi pan y el de mi hijo, instalé un tambo que lo llamé La Guapiada.
Siempre me enorgullecí de mis éxitos campesinos. Prendé la hacienda, saqué una hipoteca sobre el campo, conseguí préstamos para comprar los tarros, los baldes, el arado, el carro, los caballos, me hice socia de la cooperativa Tambera. En fin, no escatimé esfuerzos y fui recompensada. Ese mismo año escribí Bodas de Cristal. Además traducía, hacía críticas de teatro por radio a las 10 de la noche y tenía otra audición sobre consejos domésticos a las 8 de la mañana, leída por una locutora. Las invitaciones de algunos países me ayudaron a viajar sin gastos desmedidos. Los viajes eran mi pasión, nada me arredraba. Hice vuelos de prueba, de ensayo, sin el menor temor. El miedo comenzó después. Un día, en París, conocí a Marcelo. Hasta hoy he conocido 2 milagros. Uno fue mi infancia, el otro los años que pasé junto a Marcelo. Nos casamos con vagos papeles mexicanos, pero para mí nunca ha habido otro casamiento más serio, más profundo. Nunca he tenido otro marido. Marcelo era alto, fuerte y suave como un gran San Bernardo. Tenía la sonrisa inmutable de mi padre, su misma elegancia de alma, su misma cultura francesa, puesto que era hijo de franceses y papá había sido educado en París. Sin duda fue la eclosión de mi ignorado complejo de Edipo. Mi padre era un gran médico, Marcelo era solo un farmacéutico, tenía un laboratorio de especialidades medicinales, lo llevaba a los tumbos, en vez de enriquecerse se empobrecía alegremente y como a mí le gustaba gastar en viajar. En París cantábamos tangos, en Buenos Aires hablábamos de Sartre. Teníamos la misma cultura disparatada, unilateral y afrancesada. Nunca me olvidaré la indignación de nuestra guía en Grecia, una arqueóloga muy seria, cuando advertía que para nosotros Teseo u Orestes eran personajes de Racine. Yo quería ser feliz y no quería escribir. Marcelo se enojaba. Me he casado contigo porque eres distinta de todas las demás. No quiero que seas una gansa. Déjame ser feliz, ya he perdido la costumbre, quizá no dure mucho, le respondía yo. Y me quedaba largas horas silenciosa e inmóvil, saboreando el sabor de la felicidad. El primer golpe llegó una mañana, cuando al prepararnos para ir a recibir a mi hermana Marta y a su hija de 16 años que llegaban de Europa, nos enteramos que a veces la gente parte pero no vuelve, que los accidentes de aviación no existen solo en los titulares de los diarios. Era el 16 de junio de 1955. Las tropas avanzaban sobre Buenos Aires. El cielo estaba surcado por aviones que se perseguían. Los policías nos cortaban el paso. Pero nosotros corríamos de una a otra casa, despavoridos, sin saber por qué ni cómo el avión en que llegaban ellas había caído envuelto en llamas en el aeropuerto de Asunción del Paraguay. Durante días, semanas, meses y acaso años, reviví noche a noche los posibles pormenores del accidente, el golpe brutal contra los árboles, Marta tan frágil, abrazada sin duda a su chica enloquecida. A la hora exacta del accidente yo exclamé: Marcelo, ¿qué hago? La gente mezclaba el accidente fortuito con la revolución, las llamas del avión caído en Paraguay con el incendio de las iglesias. Yo ya no tenía hermanas, pero lo tenía Marcelo y no quería sufrir. No quería que esa muerte feroz destrozara nuestra dicha, porque debíamos seguir siendo felices a pesar de todo. Mi madre se preguntaba sin duda por qué estaba viva yo, arrebujada en mi felicidad, que ella condenaba por principios religiosos. 2 meses más tarde nos fuimos a Europa, tomamos un departamento en París. Yo era dichosa durante el día, pero antes de dormirme revivía sistemáticamente la catástrofe aérea. Hacía 3 años que Marcelo y yo estábamos casados, cuando comenzó a quejarse de cierto cansancio, de flojedad en las piernas, de algunos malestares. Ese hombre de 1,87 m me parecía inmortal. Pero como insistía en quejarse y había ido al médico, se me ocurrió una tarde llamarlo y preguntar: «Doctor, ¿qué tiene Marcelo?» «Cáncer, señora». Lancé un grito: «Pero hay que operar enseguida». Silencio. «¿Cáncer dónde?» «En el pulmón». Hay que operar. En los 2 pulmones, señoras». «¿Eso quiere decir?» «Dígale al hermano que me llame, señora». Colgué el receptor. Marcelo llegó 10 minutos después del escritorio. Qué difícil resulta contar una pesadilla. Yo no creía seriamente que podía morir. Estaba segura que mi amor bastaría para atarlo a este mundo. No podía irse, no podía dejarme sola él también. Él como papá, como Laura, como Marta, como Lolita Bunge, mi amiga más íntima, muerta tuberculosa 6 años atrás.
Pero la seguridad de la ciencia se oponía a mi alocada esperanza. Habíamos aceptado varias comidas, fuimos a todas. Yo sonreía como si nada ocurriera. Hablaba, fingía escuchar hasta que mis nervios aflojaban. Le pedí a Marcelo que me llevara de vuelta a casa porque no me sentía bien. Él, que me llevaba 14 años, decía con un orgullo infantil: «Ven, esto pasa por casarse con una vieja». Algunos anfitriones afirmaron que no nos invitarían más porque yo era un aguafiestas, al irme tan temprano y cortar el ambiente. Durante el día recorrí los consultorios de todos los médicos de Buenos Aires con las radiografías a cuestas. Al final, como recurso supremo, lo convencí de irnos a Estados Unidos. Allí me confirmaron que estaba perdido. Él me decía que se sentía muy bien. Me convenció que fuéramos a México por un negocio y fuimos, aunque yo sabía que ya nunca haría ningún negocio más. A la vuelta, una noche me dijo: «Me he paralizado». Pasamos la noche en vela. Le ofrecí morir juntos, no quiso. Me dijo que a mí me quedaba mucho por vivir. Yo le dije que él tenía grandes probabilidades de salvarse, aunque su enfermedad era muy grave, que moría un 50% de los enfermos. La brutalidad de mi explicación le devolvió las esperanzas. De día venía la familia, pero de noche vivíamos una patética luna de miel postrera. Yo le leía cada noche una pieza de teatro distinta. Me hice enviar todo el repertorio de lo que estaban dando en París en aquel momento. Y aunque parezca absurdo, éramos casi felices. Todo lo que sufrí durante estos meses y después de su muerte lo escribí en algunas páginas de Mientras los demás viven. Por desgracia, cedí a la cobardía de disfrazar la realidad e inventar una historia sin pies ni cabeza, vivida por personajes irreales y contradictorios. Hubiera sido tanto más importante contar la verdadera historia de una mujer que ve agonizar al hombre a quien quiere y con él la última esperanza de vivir una felicidad duradera. «Mi pobre mono, qué mala suerte tenés», me dijo Marcelo unas semanas antes de morir, porque sabía que él al menos había sido feliz durante toda su vida y yo había sido casi siempre desdichada. Voy a leer esas páginas de Mientras los demás viven, donde digo lo que es para mí el dolor. El dolor es al principio la desesperación, el llanto, las ganas de eliminarse, lo que usted quiera. Unos se hunden en lutos, otros beben o buscan el olvido en brazos de una mujer. Todo es posible al principio. Después, es allí donde empieza el dolor imposible de describir. El dolor gris, opaco, que no nos penetra y en el que no penetramos, que se instala al lado de nosotros y nos convierte en fantasmas sin consistencia, sin resonancia. Hablamos y nuestras palabras no caen en ningún corazón, ni siquiera en ningún oído, porque la gente no oye sino ciertas voces. Todo lo demás se oye mal, se deforma en el leve espacio y en el leve tiempo que media entre el momento en que una boca las pronuncia y un oído las recoge. El dolor es esa aceptación de vivir en un tono menor, en un tono que casi ya no es humano, como tienen algunos viejos, muy, muy viejos, que ya se han despedido de la tierra. El dolor es saber que mientras los demás viven, uno ambula por un mundo cerrado e inaccesible, un mundo de otros, como un país extraño, cuyo idioma se ignora, cuyos gestos tampoco resultan expresivos. Y además, saber que mientras los demás viven, Isabel está muerta. También en este libro digo que es más fácil llevar su cruz a cuestas que quedar crucificado en ella. Y yo, como mi personaje, me fui con mi cruz a cuestas. Viví casi 2 años en París, seguí escribiendo, seguí viviendo. Mucho más tarde vi a mi madre enfermar gravemente y aquí me tienen. Al casarme con Marcelo, vendí mi tambo para comprar un departamento donde fuimos felices. Y lo vendí porque un 14 de julio entraron 3 hombres armados y me asaltaron. Entonces comprendí que ya nuestra intimidad había sido violada, que ya Marcelo no estaba en esa casa. Yo había vuelto, por supuesto, a conocer el amor, pero nunca había vuelto a conocer la paz, esa protección, esa seguridad, junto a un hombre fuerte y sereno que me decía mi pajarito, a mí a quien todos consideran una leona o un ventarrón. Solo él y Laura conocieron mi inconmensurable desamparo, mi miedo a la vida, mi necesidad de ser protegida, como si ese cordón umbilical que casi me estranguló al nacer siguiera ahogándome sin protegerme. Desde el punto de vista civil,
yo había conseguido la nulidad de vínculo de mi primer matrimonio. La Revolución del 55 cometió el crimen de suspender la ley de divorcio de la noche a la mañana, o sea, suprimirla, sin pensar ni por un instante en las vidas humanas que quebraba. Por lo tanto, yo tengo el divorcio total, y si se me antojara, podría ir a casarme tranquilamente al registro civil, pero por una ridícula medida de uno de los tantos gobiernos de facto que nos han asolado, no pude casarme con el hombre que era mi marido. Por supuesto, todo esto no tiene la menor importancia al lado de la muerte. Esta fue mi vida hasta hace 10 años. La vida de una mujer que se oye decir a diario, usted es una persona de tanta suerte. Y yo pienso que a los 40 años yo había perdido a todos aquellos a quienes quise, y que lo que llaman ese don maravilloso de escribir es simplemente la continuación de un sollozo ininterrumpido y el único salvavidas al que pude aferrarme en medio de los renovados embates de las olas. Además, escribir es mi ganapán, como encerar es el ganapán del encerador. Pero la gente parece creer que es un lujo, una manera de emplear momentos de ocio y que sin duda una musa con alas de ángel nos dicta esas frases que no terminamos de construir a gusto. Nos inspira esas ideas inasibles contra las cuales luchamos para lograr estamparlas sobre el papel. Ese dolor en los hombros y esa vaguedad en los ojos cuando nos apartamos al cabo de 4 o 5 horas de nuestra máquina de escribir. Hoy mi hijo es abogado, tiene su hogar, gana para darse todos sus gustos. No necesito escribir para vivir, pero no podría vivir sin escribir. Mi actitud frente a la vida la explico en la profesión de fe que hace Sebastián, mi personaje de La Creciente. Ella resume mi actitud frente a la vida y ante mi tierra. El escritor debe testimoniar y para eso debe sufrir y estar presente. Hay personas que nunca van al cementerio porque les duele. No piensan que a los que vamos nos duele más. Lo mismo me ocurre con la Argentina. No puedo estar entre los que la tachan de un plumazo. A veces me parece que su aire y su tierra corren por mis venas, mezclados a mi sangre. La adoro y la aborrezco. La juzgo y me rebelo contra ella. Eso es lo que se llama amor. Me voy a menudo, vuelvo siempre. El día en que ya no vuelva habré renunciado a mi misión de escritora. Al menos esto es lo que creo aún hoy en plena madurez. Como muchos sudamericanos, sucumbo sin resistencia al espejismo de Europa, pero como muchos de mis ilustres colegas del pasado, cuando he vivido allí he percibido que se detenía el pulso de mi obra. Ocupé mis horas en París en traducir autores franceses y en enviar artículos periodísticos, pero eso prueba que no pude asimilarme del todo, ni aún a ese París que quiero tanto, que conozco tan bien y cuyo idioma hablo en forma casi perfecta, aunque con un leve acento. Pude ser una escritora objetiva, pero perdí mi subjetividad, y el testimonio del escritor no puede ser el del testigo ocasional de un accidente. Debe ser apasionado, indignado o agónico, el de quien acaba de sufrir el golpe y la herida. Digo todo esto porque hasta ahora mi autobiografía se refirió sobre todo a mi vida privada, pues, aunque ambas cosas corren parejas, creo que todo escritor debe explicar por qué ha elegido ese extraño destino, por qué acata la desgarrante vocación de hurgar constantemente en sus entrañas para entregárselas aún sangrantes y tibias a sus lectores, a esos lectores que a mí me han comprendido tan bien y se han sublevado cuando algún crítico les ha parecido demasiado severo o cuando mis colegas me han negado alguna recompensa. Dicen que hay escritores para una élite, otros para escritores, otros para la posteridad. Yo he sido una escritora para lectores, para mis lectores contemporáneos. No sé lo que ocurrirá cuando esté muerta, pero gracias a los que hoy viven al mismo tiempo que yo, he conocido ese sentimiento que ahuyenta las sombras de la soledad y se llama solidaridad. De mi presente me resulta imposible hablar, pues me falta perspectiva. Solo puedo resumirlo con alguna estrofa de una de mis pocos poemas. El porvenir aquel con que soñé despierta es esta pobre cosa que pudo asir mi mano. Ah, la buena ventura que me dijo un gitano, cuánta gloria rodando por mi palma entreabierta. Ah, la cabeza clara, la cabeza morena, las pupilas de acero, las pupilas nocturnas.
Ya las adolescencias se extienden en sus urnas, hay no sé qué premura en el reloj de arena.